Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Has escuchado alguna vez a alguien decirle un secreto a otra persona? ¿Has visto esa actitud que toman? Que se agachan, que ponen la mano en la boca junto al oído para que ni siquiera leas el movimiento de los labios. A mí me desespera, no me gusta ver que alguien se está diciendo secretos o se están cuchicheando cosas. Siento que es de muy mala educación. Y sin embargo, pareciese que también es algo demasiado natural. Porque las cosas privadas, las cosas íntimas, las cosas de amor, no se dicen a los cuatro vientos, sino que se dicen en secreto. Incluso hay personas, los enamorados son muy propios a hacer esto, a desarrollar como claves especiales que con una mirada, con una sonrisa, con un mover el cabello, ya están diciendo frases o expresando sentimientos que solamente la persona que los recibe, a quien va dirigido, los entiende. Los demás ni nos percatamos de ese lenguaje de amor. Jesús no contaba secretos, él no era un maleducado, pero él se esperaba a un momento propio para enseñarle a sus discípulos, no como les enseñaba a las multitudes, alzando la voz y diciendo parábolas. A sus discípulos en el secreto, en la noche a sola, en los privados, es cuando les habla de otra manera. De eso nos habla el Evangelio. Así que esperemos el día de hoy poder escuchar con atención los detalles para poder ser de esos discípulos a quienes el Señor habla directo al corazón y no como la inmensa multitud que solamente recibe los gritos, las cosas externas, pero se van casi igual que como llegaron. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice. También les decía a la multitud: el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, luego trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que, en el momento de sembrarlo, es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios
propios discípulos sí se los explicaba todo en privado. Hay cosas que nos deben de llamar la atención. Usualmente, y yo lo he hecho, baste que veas los demás videos sobre este tema, sobre estas parábolas, nos detenemos a hablar y a explicar la parábola del grano de mostaza, de cómo se siembra, cómo con el tiempo y la importancia de recibir la palabra, no desfallecer, sino perseverar para que ésta crezca. Y hemos hablado de esas parábolas. Pero hoy me llamaba la atención que Jesús habla a las multitudes en parábolas y a sus discípulos les explica en secreto, a solas. Hay una diferencia en cómo Jesús habla a la multitud y cómo les habla a los discípulos. No quiere decir que la multitud no entendiera nada, no, sino que Jesús le hablaba a la multitud como se le habla a la multitud. Pero al discípulo le habla como se le habla al discípulo. Es decir, pudiéramos poner este ejemplo. Un maestro habla en la clase como habla un maestro en la clase, aunque su esposa esté ahí sentada como alumna. El maestro en el rol de maestro habla como maestro. Pero ya cuando está en su casa con la alumna, ya que es su esposa, ahí el maestro ya no va a tener esa actitud de maestro, sino de esposo, de amante, de amado. Y va a ser diferente el rol. No es que él sea diferente, es el mismo. Pero la actividad es diferente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si tú estás como alumno o como esposa, como amante. Los discípulos escuchaban las parábolas igual que la multitud cuando estaban en medio de la multitud. Pero cuando estaban a solas, Jesús les explicaba de otra manera. Hay otros evangelios en donde vemos claramente que Jesús les anuncia, se presenta a sus discípulos, les comparte su misión, cosa que no hace nunca con la multitud. ¿Qué es? ¿Cómo poder pasar de ser la multitud a ser discípulo de Jesús? ¿Cómo poder movernos de escuchar al Maestro hablándole a las multitudes a pasar a ese momento íntimo, privado con Él? Definitivamente hay mucha la diferencia y es mucho el movimiento, y creo que estas parábolas de la semilla que es sembrada y que crece nos da una enseñanza de cómo movernos de ser la multitud que viene y va a ser aquellos discípulos que perseveran, aquellos discípulos que conquistan, aquellos discípulos que aman, que escuchan, que se dejan formar, que reciben una enseñanza, pudiéramos decir, privada y a la medida. Pensemos en la parábola de sembrar la semilla. Sabemos muy bien que la semilla es la palabra de Dios. Eso ya lo reflexionamos. Tomemos esta idea, este ejemplo. Para sembrar la semilla hay varios momentos. Primero, se tiene que labrar la tierra. Se tiene que arrancar toda hierba mala, quitar las piedras, preparar la tierra. Eso pudiera simbolizar un retiro, donde nosotros nos emocionamos, donde a través de emociones que son muy genuinas y válidas, tomamos la decisión de quitar las piedras, de quitar la hierba de nuestra vida, para poder disponernos a recibir la palabra de Dios, que al recibirla en un retiro, en un encuentro, en un congreso, hay muchas emociones y es bueno. En las multitudes que Jesús mueve con la gente, hay muchas emociones. Imagínate todas las emociones que se desencadenan con un milagro. La gente está ahí viendo milagros y hay muchas emociones. Y esto nos ayuda a labrar la tierra. Pero el labrar la tierra, el convertirnos, nos debe de llevar a aceptar y recibir el mensaje. No se queda solamente en la sensación de la emoción, sino en recibir el mensaje. Hay una gran diferencia entre estar ahí como espectador de un milagro,
estar ahí como espectador de la música al momento de que recibes el mensaje. Esta gente quizás seguía a Jesús porque vio un milagro, pero de dejar de ver el milagro a escuchar a Jesús hay un movimiento. Se recibe la palabra, lo escucharon. Ahora, una vez que labraste la tierra, recibiste la palabra. Y aquí entra el proceso que es la diferencia entre la multitud y los discípulos. Porque todos de una u otra manera labramos nuestra tierra cuando nos convertimos. De una u otra manera la inmensa mayoría ha recibido el evangelio, lo ha escuchado. Pero aquí es donde no todos perseveran, porque cuando se recibe la semilla en la tierra, lo que tenemos que hacer es cuidarla, regarla, y ahí ya no hay ruido de tractores. Ahí ya no hay ruido de personas que están arrojando la piedra y arrancando la hierba. Ahí ya no hay tanta emoción. Ahí ya no hay tanta manifestación. Ahí lo que hay es una perseverancia en el silencio. Tú no sabes cuándo ni cómo, pero en la perseverancia, cuidando esa semilla que tú recibiste, en el silencio germina. Y ahí es donde se acabó el congreso, se acabó el retiro, se acabó esa etapa de romanticismo donde me ayudó a tomar la decisión de arrancar las hierbas, de convertirme, de recibir la palabra, y es ahora, en el momento de la perseverancia, donde la semilla va a germinar. Y una vez que germina y crece, tú no sabes cuándo, no te desesperes. Quizás estás caminando y dices, es que ya no siento lo de antes. No trates de volver a labrar la tierra porque tiene semilla. Si estás buscando otra emoción, otro milagro, al labrar nuevamente la tierra, lo que harás es arrancar la semilla que estaba a punto de germinar. Aquí se requiere paciencia. ¿Recibiste la palabra? Paciencia. Cuídala. Escúchala. Silencio. Perseverancia. Es aquí donde decidimos ser de la multitud o de los discípulos. Porque si tú perseveras, es donde escuchas la voz del maestro que te habla a ti personalmente y esa semilla va a crecer. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero cuidándola va a crecer. Primero como hierba, luego como una espiguita y luego tan abundante que dará fruto. La diferencia es en la perseverancia. En la perseverancia no hay emociones, no se labra la tierra, no hay ruido de tractores, sino solamente el goteo del agua que va germinando nuestra semilla. Es ahí donde se ve la diferencia entre quienes sí logran perseverar para ser de los discípulos o los que solamente buscan la multitud, el ruido, el labrar la tierra con todas las manifestaciones emocionales que hay. Ahí, para ellos, es un nivel. Pero para los que deciden perseverar, aunque sea algo muy pequeño y tú digas, pero es que se me hace tan difícil ser discípulo, se me hace tan difícil alcanzar esa amistad íntima y privada con Dios, no te desesperes. Aunque sea algo muy pequeño, como una semilla de mostaza, si lo cuidas, dará fruto y se convertirá en un árbol tan grande que hasta las aves vendrán a posarse a ti. ¿Te recuerda algo? Hasta las aves vendrán a posarse en nosotros si perseveramos. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que no se cansa de pronunciar su palabra a nosotros y que nos llama a ser parte con Él, a ser parte de sus discípulos, el Dios que sí tiene paciencia con nosotros y que nos espera. Que sea este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios lleno de vida, el Dios que nos ama y nos conoce por nuestro nombre, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia
entre ser de la multitud o ser discípulo. Cuentan una vez que un rey había escuchado de un monasterio que prosperaba mucho en sus jardines, en sus huertos, en todos los plantíos de uva que tenían y de olivo, ¿no? En sus aceites y vinos, que este rey quería ir y conocer, pues, quiénes eran aquellos monjes que producían tanto. Cuando llega, se sorprende al ver que ese monasterio había muchísimos monjes. Estaba lleno de monjes. Eran monjes que consagrados a esa vida trabajaban en la tierra. Y aquel rey quiere conocer al abad, es decir, al superior de aquella abadía, de aquel monasterio. Y cuando lo ve, le hace esa pregunta. Una pregunta interesante. Más interesante fue la respuesta. Aquel rey, queriendo conocer cuántos monjes había, su pregunta fue: Padre abad, ¿cuántos hombres de oración tiene aquí? A lo que el abad le contestó: ¿hombres de oración? No más de 4 o 5. Hay muchos que trabajan en el reino de Dios, pero ¿cuántos están dispuestos a que germine la semilla en el corazón de cada uno? Para ello se necesita ser hombres de oración. Se necesita ser discípulos, pacientes. Cuando se labra la tierra hay ruido. Cuando se siembra la semilla hay emoción, mucha esperanza, ternura. Pero en el proceso de germinación hay silencio. Y ahí hay fe, hay esperanza para poder llegar al momento de disfrutar los frutos y de disfrutar la voz del Maestro que nos habla en la intimidad. Que tengas un excelente día.